Bienvenidos a este vídeo, en el que intentaremos desgajar las características generales del romanticismo, para que así podáis tener una idea más clara de la importancia que tuvo este movimiento, y de la enorme influencia que generó en su presente y que todavía sigue generando en el nuestro. Empecemos pues con una breve contextualización, pues el romanticismo es un movimiento de crisis, es un cambio de paradigma. Veníamos de una ilustración que creía en una razón universal, que unía a todas las cabezas pensantes bajo una misma condición, la del ser humano. A finales del siglo XVIII, sin embargo, esta razón se somete a una crítica feroz, una crítica que pasa por la guillotina y que acaba por cortar estas cabezas unidas y por, pues generar cabezas separadas, ¿no? Que acaban un poco perdidas, flotando en el espacio y en el tiempo. Ya veremos cómo y por qué. La primera de nuestras características tiene, por lo tanto, que ser el subjetivismo. El subjetivismo que viene de sujeto, ¿no? Opuesto al objeto. Ya no habrá nada que no se explique desde dentro de nuestro monigote, en este caso, desde dentro del romántico. Toda la realidad es realidad porque se genera aquí mismo, porque es percibida. Es decir, si ahondamos un poco dentro de la cabeza de nuestro romántico, lo que encontraremos es la medida de todas las cosas. Pues sí mismo, ¿no? Esto no quita originalidad ni aminora los argumentos de las obras románticas, sino más bien todo lo contrario. Entonces nos quedamos con nuestro monigote. La individualidad. ¿Vale? La individualidad opuesta a la sociedad. Es decir, si teníamos una subjetividad que se oponía a la objetividad del mundo exterior, ahora tenemos un individuo único que se opone al conjunto de individuos. ¿Cómo se produce esto? Pues esto se produce por una aceptación, por una exaltación de tipos marginales, de tipos que ya en el siglo XIX estaban fuera de la sociedad, como puede ser el del pirata, o como puede ser el del verdugo, o como puede ser mismamente el de, el ermitaño, que se aísla del resto del mundo, ¿no?, en su ermita de oración. Este tipo de personajes es muy importante para todo el romanticismo, porque pretenden exaltar precisamente esta capacidad subjetiva del sujeto. La tercera de nuestras características es su nacionalismo. Si veníamos de una posición de sujeto a objeto, de individuo a sociedad, ahora vendremos a una posición de nación a conjunto de naciones. Napoleón lo que intenta es unificar Europa, y esto, le sale un poco por la culata, porque en realidad lo que acaban por exaltar los diferentes países, pues es su identidad nacional. Es decir, tanto España, como Portugal, como Francia, como Italia, Reino Unido, Alemania, todos los grandes países europeos que hoy conocemos se configuran más o menos definitivamente en torno a esta época, como reacción al gran imperio que Napoleón quería crear. Y ¿esto cómo se ve en la literatura? Pues se ve de una forma peculiar, y es que cada uno de estos territorios, cada una de estas naciones, lo que va a exaltar, lo que va a priorizar, va a ser todas esas tradiciones populares. Es decir, que si nos quedamos con nuestro caso español, lo que veremos es una exaltación de la tradición española. Esto pasa por los tópicos que todos conocemos, como puede ser, que nuestro monigote se prepare para torear y lidiar con las bestias en el ruedo. La cuarta de nuestras características es la evasión, es decir, el alejamiento de la realidad, porque habíamos quedado que la realidad no era tan real, sino que solo existía aquello que era percibido por el sujeto. Entonces, este monigote se evade del mundo y se aleja de todo lo que le rodea. ¿Vale? Esto acaba por generar, una sensación de libertad, porque fuera del mundo él puede ser quien quiera ser, ¿no? Por ejemplo, un superhéroe de capa y espada. No me malinterpretéis, no hay supermanes en el romanticismo, pero los héroes románticos intentan luchar contra todas las ataduras que le
impone el mundo real. Sin embargo, esta libertad suele durar más bien poco. La capa desaparece y nuestro héroe romántico, bueno, pues acaba cayendo un poco al vacío, en el desengaño y en la angustia. Y es que no se puede escapar, por mucha libertad que se quiera tener, de las condiciones reales del mundo, ¿vale? Esto nos lo explica muy bien un poema de Becker, que es la rima número 11, y nos dice: yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia de goces mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Aquí vemos lo real, las dos alternativas que vienen figuradas en dos mujeres, ¿no? La mujer morena y la mujer rubia, pues acaban por desecharse, porque en realidad lo que el romántico quiere es la libertad absoluta, es decir, aquello que no se puede tener, y es precisamente lo que le provoca este desengaño y esta angustia, del que difícilmente podrá escapar. Si estas son características más del movimiento filosófico o características más ideológicas, vayamos ahora a ver un poco las meramente literarias. La ambientación romántica, como ya habéis podido ver, está fundamentada en espacios que generen ya de por sí intriga, tensión, miedo, ruinas, conventos, acantilados, ¿no? Todo este tipo de espacios que no necesitan ninguna caracterización para generar tensión en la acción, sino que ya de por sí nos presuponen inmiscuidos en ella. ¿Vale? Uy, qué miedo. La característica número 8, ¿vale? Es que el romántico se identifica con la naturaleza. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué quiere decir? Lo que queremos decir es que desde el momento en el que la realidad se desvanece en el sujeto también se desvanece con la realidad. No pretendáis que esto sea un trabalenguas sin sentido, sino que para que a nosotros nos quede claro que nuestro héroe romántico está enfurecido, por ejemplo, se suele situar la acción, pues yo qué sé, en medio de una tormenta, de un torbellino, ¿no? Su pensamiento se transparenta en la realidad, en la naturaleza. Si nuestro protagonista está a punto de sufrir un ataque de furia, pues a lo mejor la acción se sitúa en medio de una tormenta, ¿no? Y esto pues acaba por reforzar un poco la idea, todas las ideas que hemos visto, que el sujeto es lo único que existe, que la realidad se acomoda así. Por último, y esta ya sí que es meramente literaria, el lenguaje romántico es muy particular, porque es efectista, porque está plagado de onomatopeyas, porque está cargado de adjetivos, bueno, pues un tanto forzados, un tanto, podríamos decir cursis. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué onomatopeyas? Pues es bastante sencillo. Si hemos entendido todo lo anterior, veremos que la intención del romántico es, a la vez que mantener su integridad de sujeto, romper esta barrera que le separa de la realidad. Y la onomatopeya no es una palabra de por sí, ¿no? Sino que es, bueno, pues una secuencia casi animal, casi inmotivada, que a lo mejor puede franquear esta barrera del mundo, ¿no? Puede expresar la verdad que está más allá de lo que yo pueda conocer o interpretar. Bueno, ya veis que nuestro monigote puede vivir 1001 aventuras. Lo importante es que os hayan quedado claro estas características y que podáis identificarlas en los textos, que es la tarea que tenéis que realizar. ¿Vale? Entonces, aquí se acaba nuestro vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues nos vemos en clase.